Ministerio de Alabanza y Adoración hoy, en el devocional. Dios es un Dios de misericordia y se extiende hacia nosotros constantemente. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, como les decía, el tema que quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes en esta noche es: Dios está ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la oración introductoria que quiero presentarles es esta: Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye y aunque parezca que nos ha abandonado. Gloria al Señor. Y para ir a esa parte, ¿verdad?, quiero contarles un breve relato. Y pues se trata de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura. Cuando digo que era una celda oscura, no es que había poca luz, sino que realmente no había nada de luz, no podía verse nada, absolutamente nada. Lo único que este hombre tenía, pues, para mantener su mente un poco ocupada, era una canica que nosotros le conocemos como bolín, ¿verdad? Los bolines que nosotros tomamos para jugar. Lo que él hacía era, pues, que se sentaba en esa celda y tiraba la canica o el bolín contra la pared varias veces para escuchar, aunque fuera, el sonido de ese bolín. Luego que lo tiraba, pues él se entretenía buscándolo a ciegas en el piso, ¿verdad?, tanteando así hasta que lo encontraba, y eso era lo que hacía todo el tiempo. Pero un día este prisionero le dio, ¿verdad?, en vez de tirarlo contra la pared el bolín, lo tiró hacia arriba. Pero para su sorpresa, el bolín no sonó. Y en aquella oscuridad, ¿qué podría pensar él? Y esperó a que cayera, pero no cayó. No cayó porque no sonó. Lo único que reinó luego de haber tirado el bolín fue un total silencio. Imagínense usted en una celda y que pasara eso, ¿verdad? Él se sintió completamente angustiado. ¿Cuántas cosas no habrá pensado él por esa desaparición de su bolín? Tanto fue la angustia de él no saber por qué era que no sonaba, de que lo tiró, y si estaba él solo, ¿qué más podía pasar? Que se volvió loco y se cuenta que empezó a alarse el cabello, a alarse el pelo. Tanto fue que en su angustia, finalmente, este prisionero murió. Cuando los oficiales entraron a la celda para sacar el cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña, en un rincón de la parte de arriba de la celda. Imagina usted cuánto se habrá preguntado aquel hombre acerca del por qué su bolín no había sonado, no se había caído. ¿Usted cree que él se pudo haber imaginado que cayó en una telaraña? Yo creo que yo no hubiera pensado eso. Yo diría: alguien se metió aquí, yo no me di cuenta, esto está solo, alguien me está haciendo una broma. Muchas cosas, ¿verdad? Menos que una simple telaraña se había enredado allá y había enredado también la canica o el bolín. Pues en ocasiones, como esta historia de este hombre ilustra, a veces la percepción de nosotros como seres humanos nos plantea preguntas que la mente humana no puede sencillamente contestar. La contestación era sencilla. Claro, luego de que todo el mundo vio lo que estaba pasando, entonces, pero él nunca llegó a saber. Pero a veces la percepción de lo que nosotros vemos, de lo que estamos pasando, nos crean preguntas que en ocasiones sencillamente no tenemos las respuestas. Pero como pasó con este hombre, siempre existen respuestas. Sencillamente debemos entender que nosotros, los que somos seguidores de Cristo, no podemos depender de nuestra habilidad para armar
lo que estamos atravesando, especialmente cuando tratamos con el Omnipotente, porque las cosas que nosotros pasamos, no siempre el Señor nos va a explicar por qué la estamos pasando, y nos puede suceder como le pasó a este hombre. Se preguntaba muchas cosas y la respuesta era sencilla, y había una explicación, había una respuesta, pero sencillamente él no la podía tener en ese momento. No solo nuestra percepción de las cosas en ocasiones es imprecisa, sino que nosotros no debemos confiar en nuestras emociones. ¿Por qué? O al menos ser cautelosos con ellas cuando vamos a aceptar lo que éstas nos dicen de Dios. ¿Por qué? Les voy a explicar. En ocasiones nos sentimos que lo que estamos sintiendo puede ser el reflejo de un estado de ánimo momentáneo. Como la mente, el cuerpo y el espíritu son vecinitos cercanos, suelen afectarse mutuamente. ¿Y qué pasa? Vamos a dar un ejemplo. Cuando estamos pasando por una prueba, pues cuando estamos pasando por una prueba no estamos en un momento alegre, ¿verdad? Bueno, digo yo. Yo creo que lo lógico, no estamos alegres, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que podemos decir? Que pudiera decirnos nuestras emociones acerca de lo que estamos pasando en ese momento como seres humanos. Dios no me ama. ¿Por qué yo estoy pasando esta situación tan difícil? O tenemos una enfermedad, pero ¿por qué Dios permitió que yo pasara esta enfermedad? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? O cuando estamos pasando por una situación económica difícil. Pero Señor, si yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto para tu obra, yo estoy haciendo lo que tú me dices que haga, darte mis primicias, ¿por qué me veo en estos aprietos? ¿Por qué tengo que estar pidiendo allá que me paguen lo que me deben? ¿Por qué tengo que estar pasando estas noches a veces angustiosas? Porque no tengo los recursos. Si yo te sirvo, yo no sé a usted si le habrá pasado en algún momento dado eso, pero a mí me ha pasado. Esta semana hemos estado viviendo unas situaciones difíciles, ¿verdad? Especialmente en el área económica. Y no es fácil, o más bien diría yo, es fácil yo decirle, Marta, no te preocupes, cuando venga la situación, tú estás viendo esta situación difícil, pero no te preocupes, que el Señor te va a suplir. No, yo me siento triste porque no sé qué va a pasar. No te preocupes, que el Señor te va a suplir y yo estoy bien. Pero cuando yo estoy pasando la situación donde realmente tengo que probarme a mí misma que estoy dependiendo de Dios, es un poquito más difícil decir, tenemos que confiar en Él, porque aunque no lo veamos y no tengamos la respuesta que quisiéramos, Dios está ahí. Yo no sé qué Él quiere que nosotros aprendamos. Mi esposo y yo somos una persona trabajadora. Y en esta semana hemos estado preparados. Yo no soy persona de estar diciendo esto, yo creo que es la primera vez que me paro en el altar a decirlo. Pero el Señor me movió a dar este mensaje de Dios está ahí. Yo quería dar otro. Y cuando me movió a dar que estoy leyendo esta parte que estoy escribiendo, yo dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a decir esto si estoy pasando esta situación ahora? Por eso mismo porque cuando estás ahí es fácil, pero ahora es que tienes que vivir lo que predicas. Decir Dios está ahí cuando tú te preguntas por qué, Señor, pasa esto, y al final concluir que hay un propósito en medio de todo esto y que lo que Dios quiere es que yo aprenda algo. Es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo.
Y eso es lo que yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para nosotros es fácil decir muchas cosas y aconsejarle muchas cosas. Sairi, no te preocupes, todo va a estar bien. Ahora, cuando me toca a mí, ¿qué yo hago? Yo tomo esa actitud también. Nosotros como creyentes debemos entender que nosotros no siempre vamos a entender qué es lo que nos está pasando. Pero sí confiamos y descansamos y tenemos que descansar en que Dios está en control, en que Dios tiene un propósito y en que como su hija y como su hijo, Él quiere que yo aprenda algo de esta situación y que sobre todas las cosas, Él quiere que yo aprenda a depender más de Él. Tú dices que tú confías en mí. Ah, tú dices que tú dependes de mí para todo. Vamos a ver si es verdad. Hermano, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero como decía un hermanito de mi iglesia, en la que yo asistía, es posible. Porque le servimos al Dios de lo imposible. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado estas situaciones y cuántos de nosotros mismos no hemos hablado así? Es que Dios se alejó de mí. Se alejó de mí. Algo está pasando. Dios se alejó de mí. Lo sentimos a miles de millas de distancia y sentimos que no le interesa lo que nos está pasando. Pero cuán equivocados estamos. Les quiero decir algo. Está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Vayamos a Lucas 24. Si quieren lo deja por ahí. Esto es un maravilloso ejemplo de lo que estamos hablando. Y esta historia usted la conoce. Lucas capítulo 24, si quiere lo marca y lo deja ahí. No lo vamos a leer, solamente quiero que lo tengan de referencia. Ya usted ha escuchado, o debe haber leído o escuchado, la historia de estos dos discípulos de Jesús que iban camino hacia Emaús, ¿verdad? Pues ellos iban platicando entre ellos de lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Que 3 días atrás ellos habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible en la cruz. Este mismo Jesús que les había dicho que era el Mesías. Este mismo Jesús que era el que le había dicho que era el Hijo de Dios. Y en sus últimas horas, en la cruz, le escucharon decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús que ellos habían escuchado decir que era el Hijo de Dios y que era el Mesías y que hizo milagros, en este momento cuando está en la cruz lo escucharon decir así. ¿Usted cree que los discípulos no estarían confundidos? Yo creo que sí. ¿Pero se les podrá juzgar? No creo. Si usted sigue leyendo, va a poder entenderlo y no vamos a ser ligeros en juzgarlos. Ellos estaban lamentándose y de lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento, mientras ellos estaban caminando, ¿verdad?, que se dice que era el camino hacia Emaús, en ese mismo momento, ¿quién estaba caminando junto con ellos? Pero ellos no se habían dado cuenta. Ellos se pudieron haber sentido solos. Mira, hace 3 días que Jesús murió, el que nos dijo que nos iba a rescatar, que hizo tantos milagros. Pero ellos no se daban cuenta que estaba tan cerca que los podía tocar y que estaban a punto de escuchar la noticia más grande que revolucionaría al mundo por el resto de nuestras vidas y de las vidas de este mundo. No fue hasta que Jesucristo les abre los ojos que ellos pudieron ver y darse cuenta
Pero hasta aquel momento, cuando ellos estaban camino hacia Emaús, nada de lo que ellos habían visto concordaba. Ninguno de los hechos, lo que estaban viviendo, no armonizaba. ¿Cómo iba a armonizar? El Jesús que había sanado a miles, aquel que había levantado, aquel que había levantado al paralítico, aquel que se proclamó como hijo de Dios, se vio en una cruz pidiendo ayuda y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya llevaba 3 días y no tenían noticias del que se supone que iba a resucitar. Estaban confundidos, sus hechos, lo que ellos estaban viviendo en ese momento realmente no concordaba, no armonizaba con lo que ellos habían experimentado. Hasta que en el versículo 25 el mismo Jesús se les revela y les hace ver lo que realmente estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Que Él estaba con ellos. Pero la situación y todo lo demás no les permitía ver. Simplemente estaban confundidos. ¿Nos pasará eso a nosotros hoy en día? Yo creo que nosotros seguimos luchando de manera parecida como lo hicieron los discípulos. ¿Se ha encontrado usted en el camino penosamente hacia Emaús, lamentándose que todo lo que usted ha escuchado, que todo lo que usted ha experimentado y lo que ha creído no concuerda con lo que está viviendo en este momento? ¿Se ha encontrado usted creyendo que Dios no se interesa por usted porque no puede sentirlo? Lo que ocurre a su alrededor no tiene sentido y ya usted está convencido que no hay una explicación. Usted piensa que sus oraciones no son eficientes porque no producen el alivio inmediato que usted espera. Así pues que suponemos que Dios no nos oye, pero realmente es eso lo que está pasando. Hay que tomar un suspiro y decir: Dios, tú estás conmigo, tú estás con control de todos mis asuntos. Si usted piensa todas esas cosas, que Dios no está ahí, me permite decirle que está equivocado. Me lo puede decir a mí. Estás equivocada si lo has pensado. No crea que el silencio de Dios es evidencia de su falta de interés por usted. Hay un ministro que dice, como dijo en una ocasión: con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Aun cuando yo veo que no está pasando nada, algo está haciendo Dios. Lo que pasa es que Él no me va a explicar a mí, no tengo que tener todo, ¿verdad? Los detalles. Yo lo que tengo eso es parte de depender de Él, ¿verdad? En eso consiste, en la dependencia total y absoluta de Dios, que como le dije anteriormente, es fácil en muchas ocasiones decirlo, pero cuando tenemos que vivirlo no se nos hace tan sencillo. Pero como cristianos tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor. Recuerde que no podemos poner nuestra confianza en nuestras emociones, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Alguien que busque Mateo 28, verso 20. ¿Quién lo tiene? Léelo, Marta. Sí. Él ha prometido no abandonarnos. Esa es una promesa para usted y para mí. Mire este otro relato. Marcos 4:35. Marcos capítulo 4, el verso 35.
tiene, ¿verdad? Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Usted recuerda ese relato? Donde Jesús le pide que pasen al otro lado en una barca. Dígame una cosa, ¿usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar camino hacia el otro lado? Él lo sabía, pero había un propósito, había un fin. Pero mire todo lo que pasa. Llega un momento en que los discípulos, el verso 38 le dicen, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y cuando habla de él, es de maestro, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos creían que iban a perecer, y tenían a Jesús en la barca, y todavía aún sabiendo quién era él, no sabía lo que podía hacer, porque dicen en el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tuvieron falta de fe, pero había un propósito. Jesús estaba en esa barca. Él no les dijo, váyanse. Él les dijo, crucé. Envió solos. Así hace con usted y conmigo. Cuando nos pasa por situaciones, ¿verdad?, difíciles, ya sean de salud, económica, que tengan que ver con nuestro empleo, con aspiraciones personales, con cosas que nosotros quisiéramos lograr. Cuando pasamos por diferentes frustraciones durante este proceso, ¿verdad?, de nuestra vida, Jesús, aunque no lo parezca, está tan cerca que puedes tocarlo, como aquellos que iban de camino hacia Emaús. Vamos a Mateo 18, verso 20. Estas son promesas y proclamaciones que siguen siendo verdaderas para nosotros hoy día. ¿Quién lo tiene? Inti. O sea que Él está con nosotros. ¿Amén? ¿Es o no es? Primera de Pedro 1, del verso 6 al 7. Primera de Pedro 1, del verso 6 al 7. ¿Quién lo tiene? Saile, ¿tú lo tienes? Amén. Nos alegramos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Nos los advirtieron o no nos los advirtieron? ¿Nos dijeron que esto iba a ser un camino de rosas? ¿Nos dijeron eso? No, en ningún momento. La diferencia es que el que está en el mundo y está con Cristo tiene en quien apoyarse. El que está en el mundo se cocota, el que está en Cristo se levanta, sabe que tiene poderosos gigantes. Aleluya. Sabe que va a llegar al otro lado, porque el maestro está en la barca y va a calmar la tempestad. Aunque, ¿verdad?, como que nos tambaleemos y nos mareemos un poquito y nos vamos a desesperar, ¿verdad?, porque somos humanos y Dios lo sabe, pero maestro, calma la tempestad porque perecemos. Muéstrame tu gloria porque si no perezco. Dependo completamente de ti. Ayúdame a pasar este proceso. Espíritu Santo, toma control de mis emociones.
No permitas en ningún momento que me hablen mal del Omnipotente. No permitas en ningún momento que mis emociones me lleven a pensar mal del que me creó. Porque lo que me has hecho es bien y no mal. Aleluya. Porque tal vez ahora estás pasando por un momento difícil, pero en un tiempo atrás tal vez tenías una familia destruida. Y eso lo restauró Dios. Porque tal vez estabas deshecho de los nervios. Y eso lo restauró Dios. Así que esto que estoy pasando ahora es para perfeccionarse Él en mí. Ayúdame, Espíritu Santo, a recibirlo. Transforma mi carácter. Y no permitas que piense tonterías que hagan que me aparte mi fe de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:12. Léelo. Aleluya. Si estás viviendo de acuerdo a lo que el Señor te pide, sabes que sus ojos están puestos sobre ti. Y dice que está atento a nuestras oraciones. Dice que las va a contestar rápido. Dice que va a contestar lo que nosotros queremos, lo que nos dé la gana, que no nos convenga. No. Porque por eso es que dependemos completamente de Él. Nosotros le pedimos y dice que está atento a nuestras oraciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:10. Gloria al Señor. Omar, ¿lo tiene? 5:10. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como a veces se nos olvidan esas promesas, ¿verdad? Y están ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como para Él, ¿cuántos son 1000 años? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor, permíteme pasar, sobrellevar esta prueba. Perfeccióname, afirma mis pasos, fortaléceme y establéceme. Es promesa tuya. No es promesa de hombre, es promesa de Dios. Es palabra de Dios para ti y para mí. Y si Él la dice, yo le creo a Él. Yo creo en Dios y le creo a Él. El hombre, nosotros acá podremos decir muchas cosas. No te preocupes que yo, después que pase esto, yo te ayudo y te doy algo para que te almuerces algo. Y puede que se me olvide, pero el Señor no. A papá Dios no se le escapa ni una. Y luego que hemos pasado la prueba, ¿verdad? Luego que la hemos sobrellevado y salimos victoriosos, decimos, wow, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué me puse así? ¿Verdad? Y tú me querías llevar a esta gloria mejor. Tú me querías mostrar esto, mucho mejor que lo que yo creía que podía obtener por mi propia fuerza. ¿Qué? ¿Pero qué me pasó, Señor? Sí, así nos pasa a veces. Después que pasamos la situación, decimos, ¿qué pasó a mí? ¿Cómo es posible que yo, algo tan elemental, eso es,
Cristiano 101. Pasa la prueba, después de la prueba viene una victoria grande, hay una gran bendición. Aleluya. Hay algo que Dios nos quiere dar. Gloria al Señor. Yo quiero traer, por razones inexplicables, ¿verdad? Que nosotros no podemos explicar. El ser humano, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Gloria al Señor. Y dígame conmigo, somos increíblemente valiosos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que no pienses jamás y nunca que el Señor no está interesado en usted. Y lo que le quiero dar este sencillo ejemplo para ilustrarlo. La primera vez que llevamos a Naomi a vacunar, pues me acompañó Dennis. Siempre me acompañaba, excepto una vez, que es la tragedia que tuvo traer. Siempre me acompañaba y entonces pues él iba allá, yo escuchaba a la nena llorar, yo veía que se calmaba, pero yo me iba a llorar otro ratito para allá también, porque bendito la nena, ¿verdad? Pero no veía mucho de lo que pasaba porque pues así ese proceso. Yo después la cogía y vente, mamita, y ya. Hubo una vez que no pudo ir porque tenía tribunal, trabajo. Y pues yo dije, bueno, yo siempre voy, todo va bien, ¿verdad? Pero la enfermera me dijo, agárrale las manitas, y yo, ¿ok? Cuando le estoy agarrando las manitas a Naomi, la enfermera empezó a ponerle la inyección y la nena empezó a llorar, y usted sabe que yo también llorando. Y ella me decía, mamá, y yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada porque le estaban poniendo una vacuna. Y yo la miraba y ella me pedía ayuda, pero yo no podía hacer nada más, solamente aguantarle sus manos para que ella no se fuera a zafar. ¿Cómo yo podía explicarle a Naomi que ese dolor y ese sufrimiento que ella estaba pasando en ese momento eran necesarios por su propio bien? Y que mamita la estaba aguantando no era porque no la amaba, era por todo lo contrario, por el amor tan grande que le tenía a mamita, y que papito también lo hizo en unas ocasiones, muchas ocasiones. Tuvimos que aguantarla a ella. Y yo pienso, ella me miraría y ella me diría, Dios mío, mi mamá no me defiende, y mi mamá está ahí, no me defiende y está viendo que me está haciendo daño, porque ella estaba llorando, no era broma, se le hinchó y todo, ella estaba llorando. Y yo decía, yo no puedo hacer nada, esto como que es cruel, pero no, tenía que hacerlo. Lo único que yo no podía explicarle, que ese amor que yo sentía por ella me obligaba a aguantarla sobre la mesa. ¿No le parece? ¿No tiene un parecido por lo que a veces nosotros pasamos? ¿Usted cree que si yo le hubiera explicado, mamita, yo te amo, pero yo tengo que aguantarte las manos, ella me hubiera entendido? No me hubiera entendido. Me hubiera dicho, si hubiera tenido la capacidad para ¿cómo que aguantándome para que me hagan algo que me duele? Porque es amor por mí. ¿Cómo podría el Señor explicarnos lo que estamos sucediendo con nuestras limitaciones humanas? ¿Podríamos entenderlo? No creo. ¿Podríamos entender que nuestro sufrimiento es necesario y que tiene un propósito? ¿Podría haber una forma que Él nos explicara y que nosotros nos pudiéramos entender? No. Nuestras limitaciones humanas no nos lo permiten. Aunque Él quisiera, como yo hubiera querido explicarle a Naomi, tengo que aguantarte aquí. Y aunque yo estaba sufriendo y ella me tiene que haber visto llorando, no le podía explicar, porque aunque lo hubiera tratado de explicar, ella no me iba a entender, ¿verdad? Al igual que ella, en ese momento, y que me pasó a mí como su madre, nos pasó. ¿Usted no cree que el Señor también sufre cuando nosotros estamos sufriendo? Pero que sencillamente no puede hacer nada porque hay un propósito.
ese sufrimiento y ese tiempo es necesario. En el caso de Naomi era para que no cogiera ninguna enfermedad, que tenía su cuerpo, darle ayuda a muchas cosas que hace muchos años a ella no, a las personas, ¿verdad? No tenían esa protección. Era para su salud. Y yo creo que ella no lo podría entender, porque lo que estaba era sufriendo y sintiendo dolor. Y si es para su salud, ¿cómo es que está sintiendo dolor y sintiendo sufrimiento? Así nos pasa a nosotros también. Cuando pasemos por la situación difícil, tenemos que saber, aunque estemos caminando hacia Emaús y estemos ahí en una lucha, confundidos, nada concuerda, los hechos no armonizan, esto no cae con esto. Jesús está ahí. No se le olvide. Jesús está tan cerca que lo podemos tocar. Él está ahí pendiente. Lo que pasa es que tiene que permitirnos que aprendamos, que crezcamos, porque Él quiere perfeccionarse en nosotros, quiere fortalecernos, quiere establecernos, quiere crear en nosotros firmeza. Amén. Como creyentes, recuerde que vamos a pasar situaciones, pero jamás estaremos solos. Leímos ahí que vamos a padecer por un poco de tiempo, pero Él tiene sus ojos y su mirada puesta en usted y en mí. Y dice que está atento a nuestras oraciones, que no se le olvide eso. Y recuerde reclamar sus promesas. Están para nosotros. Pídale al Espíritu Santo que no permita que sus emociones lo engañen. Que la percepción de lo que usted esté pasando no se desvirtúe. Porque somos seres humanos. Pida ayuda al Espíritu Santo. Es el único que puede ayudarnos. No dependa de su fuerza, porque no lo vamos a poder hacer. Recuerde que aunque nuestro Padre quisiera explicarnos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, no puede, porque no lo vamos a entender. Hasta después que hayamos pasado la situación victoriosos en Él, entonces vamos a decir, esto era lo que entendiera. Y en muchas ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, Dios tiene mejores cosas que lo que nosotros hemos pensado. Nosotros queremos alcanzar un logro, no lo tenemos, pero Dios tiene algo mejor que yo no lo he ni imaginado. Amén. Gloria a Dios. Si nuestro Padre Celestial, al igual que nosotros que no somos perfectos, hacemos con nuestros hijos, ¿verdad?, cosas buenas, así Él también nos trata. Hace cosas por amor que a nuestros ojos no es lo mejor, pero siempre resultan a bien. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros lo que tenemos es que pedirle que nos dirija, que nos ilumine y que controle todo nuestro ser. Y tengo que volver a repetir, que controle nuestras emociones, que no se desvirtúen. El Señor nos quiere llevar a cosas más grandes de las que nosotros queremos y aspiramos. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que esté puesto de pie. Gloria a Dios. Te pidieron que pasaras al otro lado y estás en la barca y hay tormenta y crees que el maestro está dormido. Gloria al Señor. Él está en control de todas las cosas. Él solamente está esperando el momento adecuado para
decirle a la mar, enmudece. Enmudece, que aquí está el maestro en la barca. Aleluya. Y estos que están en la barca van a pasar al otro lado porque yo estoy en la barca. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. El Señor está contigo en la barca. Gloria a Dios. Aunque creas que está dormido, el Señor está contigo en el camino hacia Maús. Gloria a Dios. Cuando nada te hace sentido, cuando nada concuerda, cuando nada hace armonía, Jesús está tan cerca que lo puedes tocar. Yo creo que he repetido esto tanto que usted no se le va a olvidar. En esta noche, gloria al Señor. Si usted necesita oración, gloria a Dios. Antes que nada, si hubiera alguien entre nosotros que quisiera reconciliarse o aceptar al Señor, si estás andando sin Jesús en tu barca, ahí sí que hay peligro. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, Jesús no está en tu barca. Estás andando solo al otro lado. Esta noche es buena noche para pedirle que entre en tu barca.